Lo que dábamos antes, estadísticas oficiales, 80% de la gente con un arma de fuego, contando provincia y capital. ¿Es así? ¿Es más o menos así? Bueno, no le digo por... Usted capaz no tiene las estadísticas como intendente de Escobar, pero bueno, como ex policía... Se nota un crecimiento en la gente de portación de armas y tenencia de armas, que eso no deja de preocuparnos. No deja de preocuparnos porque también la estadística habla de que la mayor cantidad de víctimas ante la defensa son los que son asaltados, ¿no? O los que son asaltados, los que son víctimas de un delito, no el delincuente. A la hora de sufrir un asalto, ¿es mejor o peor tener un arma? Si yo tengo que aconsejar al ciudadano, al comerciante, a quien es víctima de un delito, le aconsejo que no la tenga. ¿Por qué? Porque la realidad nos indica que la mayoría de las veces sale perjudicado él y no el delincuente, ¿no? Yo veía por ahí una estadística, no recuerdo ahora de qué fuente, que solo el 3% de toda la gente que tiene armas les encuentra un sentido para defenderse cuando tiene que usarlas. Digamos, el resto las termina usando en contra de sí mismos, digamos. O se las da al otro para que se las robe o lo que sea, ¿no? Como que no es negocio tener un arma... Yo no se las aconsejo porque, primero, creo que es peligroso para el que la tiene. Si las estadísticas me hablaran de que los delincuentes son los que resultan abatidos, bueno, lo tendríamos que pensar, pero las estadísticas no hablan que las víctimas son las que mueren, ¿no? Uno no tendría que hacer una pregunta así, pero en Argentina, donde todo el mundo dice una cosa y después dice otra, ¿usted dijo todo lo que dicen que dijo respecto de si hay o no que matar a los, si hay o no que poner pena de muerte, si hay o no que torturar a los delincuentes, etcétera? Yo he dicho, bueno, que ahí tiene que existir la pena de muerte, lo he dicho más de una vez y lo voy a seguir sosteniendo, pero no como represiva solamente, sino como preventiva. Si hubiese habido la pena de muerte, ¿habría muerto Sivak o lo habrían pensado dos veces lo que lo mataron? ¿Se traficaría drogas si habría pena de muerte o lo pensarían antes de traer 100 kilogramos? Bueno, piensa en Estados Unidos o en cualquier otro país, ¿no? Donde hay pena de muerte y... Bueno, pero nada demuestra en Estados Unidos que haya bajado o subido, no hay una estadística seria que lo permita, ¿no? Yo creo que puede ser preventiva y ante bestias asesinas como el de Bélgica, bueno, no me preocuparía que se aplicara la pena de muerte. El proceso que en su momento usted tuvo por torturas que cambió la carátula por apremios, ¿sigue abierto? No, cerrado, pero le voy a decir que no tuve uno solo, tuve cientos y a veces un mecanismo de defensa de los delincuentes es la denuncia por apremios ilegales. Yo he tenido muchísimos en mis 23 años de servicio. Al que yo me refiero en particular es uno que tenía el juez Borrino. Está cerrado definitivamente. Ese está cerrado. Usted ahí fue condenado. Bueno, fue procesado y tuvo preventiva. Preventiva, pero no condenado. Fui sobreseído definitivamente. Fue sobreseído en la apelación. Así es. Se cambia de tortura a premios la carátula de la causa. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque los jueces consideraron que así era y así lo sobreseyeron. ¿Qué es un apremio y qué es tortura? No sé cómo lo interpretará el juez, yo creo que es una pregunta más para hacérsela a los jueces que a mí que soy policía, ¿no? ¿Usted alguna vez fue responsable de apremios sobre detenidos? Yo creo que, bueno, yo no tengo que decir que no, pero yo creo que los policías tienen que dejar de bajar los brazos. Yo creo que hay muchos policías que han bajado los brazos y tenemos que pensar por el conjunto de la sociedad y no por el 1% o el 2% de los delincuentes. No lo entendí. Que creo que tenemos que proteger más la sociedad y buscar elementos de prueba para que los jueces tengan pruebas para poder condenar a quienes delinquen impunemente, ¿no? Ya sean banqueros, funcionarios o delincuentes comunes, ¿no? Le doy un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando, porque si no se entiende. Esta es la causa que el juez Borrino llevó adelante en su contra y por la cual lo procesó. Queda probado que durante la noche del día y la madrugada del día tal del mes de septiembre del 90, en la casa tal, 2 personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad, fueron sometidas por 4 funcionarios policiales a golpes y quemaduras en la fosa ilíaca derecha a la una. Espere un minutito que le interrumpo. Sí. Primero. Es casi termina. Y a golpes y a paso de corriente eléctrica por los genitales la otra. Bueno, sí. Le voy a decir que los 2 sujetos habían intentado violar a una nena de 12 años en su casa, adelante de sus padres. Habían cortado un rastrojero que era el único bien que tenían, porque eran muy pobres. Y fueron condenados a 12 años de cárceles. Y segundo, la prueba es que fui sobreseído definitivamente porque no encontraron pruebas. A mí la sensación que me da cuando usted me dice, bueno, pero ellos serán culpables, es, me vi en la obligación de torturarlos, ¿me entiende? Primero le digo que no torturé.
Segundo, que pensemos más en los derechos humanos de los chicos y no de los delincuentes. ¿Por qué no pensar en los derechos humanos de todos? Yo pienso de todo, pero prefiero el de las víctimas. ¿Alguna vez, ya que usted nos dice que no torturó, alguna vez se enteró de que existieran torturas como régimen en las comisarías? No, no. ¿Que existiera lo que se llama declaración espontánea? Yo creo que no tratemos de buscar por ese lado la búsqueda de elementos de prueba, porque me pregunto, sentar enfrente de uno durante 3 horas a un delincuente, 4 o 5 horas, interrogarlo, ¿no es una tortura? Depende en qué términos sea el interrogatorio. Si usted le dice al delincuente, el interrogatorio normal ya es una violación a los derechos humanos. Explotarle una bomba, así que sí. Creo que debemos ser prudentes con eso y no debemos atar demasiado las manos a policías honestos. A ver, se lo replanteo de otro lugar. Plantéamelo del otro lado, lo va a buscar todas las... Algunas, no todas seguro no se me van a ocurrir. Si usted tiene una persona atada, ¿no? Supongamos que esa persona ha hecho la aberración más terrible, ¿no? O sea, no puede defenderse, está atada, o alguien la sostiene. ¿A usted no le parece que es de cobarde torturarla? Pero vuelta la burra al trigo, en definitiva. Lo que yo digo es que primero no convalidemos la tortura, pero sí digo a la vez, si no entramos en la hipocresía, y creo que debemos dejar de ser hipócritas, debemos defender al 99% de la sociedad y combatir al 1% de la delincuencia. Y no mostrar a las víctimas. Usted sabe que en las villas son donde más víctimas hay, donde más damnificados hay. Seguro, claro. Así que debemos buscar la solución y defender al conjunto de la sociedad, ¿no? En ejercicio de su deber como policía, ¿tuvo que verse en necesidad de matar? He tenido enfrentamientos armados. ¿Cuánta gente mató? No sé, 6, 7, 8 enfrentamientos he tenido con tantas bajas. ¿Cómo es matar a alguien? Desagradable. ¿Quién puede sentirse feliz dando muerte a alguien? Yo creo que es una de las cosas más desagradables que puede sentir un ser humano. ¿Siente que en alguno de esos casos lo pudo haber evitado? Yo creo que nunca nadie es feliz habiendo matado a alguien, aunque sea en defensa propia, ¿no? Si Duhalde, es una desgracia, diría. Si Duhalde le pide que reemplace a Piotti, ¿va a hacerlo? Bueno, primero jamás me ofrecieron ese cargo, y segundo, si lo ofrecieran, que no creo que ocurra así, que no va a ser así, te diría que tengo el 73% de los votos, me votó la gente para ser intendente y me gustaría ser intendente. ¿No aceptaría Secretaría de Seguridad? No aceptaría. ¿Sirvió para algo prohibir la noche en la provincia? Yo creo que lo que lo van a juzgar esa prohibición van a ser los que tienen hoy 17, 18, 19 años. Yo creo que sí. Yo creo que no debemos mezclar chicas de 17, 14, 15 años con personas de 30 años a las 4, 5, 7 u 8 de la mañana. Hay gente especialista en toxicología, etcétera, que sostiene que en Europa lo que se hizo para ingresar el speed y posteriormente difundir más la heroína, el speed es una anfetamina, y después difundir más la heroína, fue justamente prohibir la noche. O sea, que era una manera de que se empezara a consumir más en las casas y menos en los clubs y en las discos, y que después la manera de socializar ese consumo era también a través de las anfetaminas y de la heroína. ¿Se podría pensar una presión de ese tipo de acá a 10 años en la Argentina? No sé, yo lo veo de una forma más simple la cosa. Yo digo, hoy los padres pueden prohibirle a los chicos ir a bailar a las 5 de la mañana cuando el vecino va a bailar, el hijo del vecino se va a bailar, creo que se le hace difícil. Entonces, ¿no será que hoy con esta medida ayudaron a los padres a decirle no tal vez a los hijos? Y creo que en la casa van a estar más controlados, creo que los padres tienen un control sobre los hijos. No debemos ser pesimistas, usted lo decía al principio del programa, creo que hay que pensar con más optimismo en la vida.